Sí es, pero también porque que tiene el ser humano. ¿Ok? Entonces, sí, hay cosas que están señaladas o que están relacionadas un poco con esos orígenes. También es cierto cómo surge, no lo sabemos del todo. Sin embargo, existen algunos hallazgos que, que de alguna forma lo refrendan. Entonces vamos a ver un poco eso que tiene que ver con la oratoria en la historia. Ok, entonces, ajá, no sé si logran ver, ok, déjenme, ajá, no sé si logran ver bien la diapositiva. sí se ve perfecto. Perfecto, muy bien, voy a apagar la cámara un poco. Entonces, fíjense lo siguiente, lo que yo decía hace rato, el ser humano nace con una capacidad para articular, para, para generar sonidos, eh, para expresar, ¿verdad? Y eso ha generado o deriva en habilidades, lo que se llaman habilidades prelingüísticas. Es decir, nosotros como seres humanos, ya desde mucho tiempo anterior, incluso desconocido, tenemos esa capacidad de generar sonidos para expresarnos, comunicarnos y conduce a esas habilidades prelingüísticas. Por supuesto, como les decía, no existe una precisión en cuanto al momento en el que las personas empezaron a comunicarse, es decir, no conocemos con precisión ese momento. Sin embargo, con el surgimiento de las civilizaciones, allí empezaron a verse, a evidenciarse, a encontrarse ciertos hallazgos en donde esa actividad se presentó y muchas de las cosas que conocemos sus hallazgos, perdón, están o se encuentran en una etapa posterior y entonces como una recopilación en donde se evidencian jeroglíficos, etcétera, un sinfín de elementos. Ajá. Por supuesto que aquí hay algo muy importante. En el momento en que se empieza a producir ese hallazgo, quienes empezaron a manejar de manera mejor la expresión evolucionaron en el tiempo, porque existe algo así como una relación, bueno, ajá, al momento de expresarse hubo una mejor evolución, pero la evolución condujo además también a generar mejores canales de expresión, mejores vehículos de expresión. Un poco lo veíamos en la sesión anterior, en lo que es la comunicación. Bueno, cuando se empieza entonces a evolucionar aquellas personas o aquellos seres que empezaron a manejar mejor esta expresión oral fueron evolucionando. Y eso es lo que nos condujo a el origen de las diferentes lenguas, de los diferentes idiomas. O sea, digamos que entonces que esto es muy antiguo, casi que con el origen del mundo. Pero bueno, ¿dónde está la diferencia? Veamos. Aquí, ok. Bueno, hay algunos hallazgos que podemos, perdón, ajá, ya, ok, aquí está. Ok, aquí. Bueno, fíjense, aquí hay algunos hallazgos en donde se empiezan a evidenciar, ¿verdad? Cuando se puede empezar a hablar de la oratoria
Estamos con Marco Tulio Cicerón, en donde a partir de los aportes hacia los textos y sus discursos, ¿verdad? Empieza a evidenciarse eso. Luego con Marco Fabio Quintiliano, ¿ok? Se logra alcanzar como que un momento importante a partir de el análisis y la improvisación y la profundización, perdón, de la oratoria, lo cual sienta las bases. Y entonces aquí aparece lo que se conoce como el Institutio Oratoria. ¿Okay? Aquí es lo que nosotros hoy conocemos como oratoria, toma una, un momento histórico importante, ¿no? Claro, por supuesto que no podemos hablar, no podemos dejar de lado lo que fue en su momento esa civilización en que surge en Grecia, ¿verdad? Todo eso muy importante, pero es aquí, en esa Roma, donde adquiere ese momento histórico importante. Por supuesto, aquí se viene a ser algo prestigioso, el dominar la palabra, el dominar esa forma de expresarse, el dominar, incluso desarrollar algo que lo reglamente, eso en cierta medida tiene mucha razón, tiene mucha precisión, ¿verdad? Cuando se empieza a reglamentar. Entonces, voy a compartirle un poco esta anterior diapositiva, porque en cierta medida aquí empiezan los orígenes en la Grecia eh, a partir de los siglos, antes de a los años 570, 507 antes de Cristo. ¿Ok? Sí, ahí hay algunos elementos que tienen que ver con la retórica. Por supuesto, quiero resaltar a alguien muy importante, Sócrates, porque, claro, él manejaba algo como que la palabra, algo que muy similar, hoy en día decimos la palabra es poder o todo lo que se dice es cierto. Por supuesto que tuvo sus retractores, tuvo sus críticos, sin embargo, sin embargo, a través de Sócrates, si nos hubiésemos quedado, o si se hubiesen quedado con lo que señalaban e indicaban los críticos, esto no hubiese avanzado. ¿Ok? Porque entonces todo eso me conduce a la expresión oral. Y ahí está. Bueno, ya les había comentado un poco luego en esa transición de la República al Imperio, pero entonces aquí surgen algunos elementos importantes que están inmersos en la oratoria, bueno, la introducción, la narración, un poco lo que nosotros hacemos muchas veces. Comenzamos alguna actividad, comenzamos en nuestras clases o en nuestro campo laboral, bueno, introducimos un tema, ¿verdad? Posterior a ello, hacemos una narración, una argumentación. ¿Por qué no? Se puede hablar de una refutación y un alegato final que es como ese elemento conclusivo que está presente en la oratoria. Son elementos importantes de esto, ¿verdad? Claro, ya hablábamos anteriormente lo que sucedía esto lo conversábamos hace rato, ¿no? La, la relevancia que empieza a tener con Marco Tulio Cicerón, el Instituto Oratoria, este, y aquí hay algo muy importante que de alguna forma generó lo que nosotros manejamos como lo que sería nuestra lengua. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de todo los aportes de Marco Tulio Cicerón, de Marco Tulio Quintiliano,
¿verdad? Y luego de la reglamentación que tuvo ellos, hay un decaimiento en esa Roma imperial, porque empezaron a escribir y eso entonces, bueno, en esa Roma imperial, el arte de expresarse oralmente y tuvo un declive, pero en el mundo hispano obtuvo un resurgimiento alrededor del siglo XV y eso es lo que genera nuestra lengua, lo que nosotros conocemos como lengua romance o castellana, o mejor dicho, la lengua española o castellana que se origina de esa lengua romance y es porque, bueno, vamos a comunicarnos, vamos a expresarnos y eso le da en el mundo hispano un auge muy importante. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿cuáles creen ustedes que son esos elementos que están presentes en la oratoria? Por supuesto que ya nosotros hemos hablado, ustedes lo han expresado muy bien, eh, está la comunicación, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuáles son esos elementos importantes que ustedes creen están dentro de la oratoria? Vamos a ver. Bueno, primero el orador, Perfecto. ajá, la audiencia, el tema, porque me imagino que en una oratoria, como oratoria en sí, hay un tema, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar, verdad? Y a través de dónde lo estoy dando, si es presencial, si es como nosotros ahorita, si es un locutor, un Renio Tolina, que era un rey de la oratoria, entonces también el canal de comunicación, ¿no? Y bueno, esos son las 4 o 5 elementos que distingo ahorita. Muy bien. Aló, ¿me escuchan? Coincido con Julia, pero yo le agregaría la intención, porque ese mensaje va cargado de un objetivo claro desde el orador, que puede ser desde convencer, transmitir información, persuadir, concientizar. O sea, detrás de ese mensaje, reitero, hay una intención. Y eso lo vemos con especialistas del área, sobre todo en política, en marketing, como hasta la forma en que nos vestimos, cómo nos paramos, o sea, acompañar de la gestualidad correcta, contribuye a esa intención en el mensaje. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué elementos creen, o consideran de... No tengo claro si se percibió mi intervención, porque creo que hubo un lapso en mi conexión. Sí, 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 No, sí, 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 perfecto. Elise. Ujú, perfecto. Ángela, tienes levantada la mano. Sí, Ok. de igual manera comparto y coincido con los compañeros y yo puntualizo, ¿no? Lo que sería el canal eh, a través de y el contexto. Yo le agregaría a esos elementos esos dos numerales, pues por darle un nombre.
Bien, yo le agregaría otros elementos que serían como el lenguaje corporal y las técnicas de persuasión que se usan en la oratoria. Sí, y yo apoyando en lo que dice la compañera, caería ya como quien dice en lo que serían esos recursos, ¿no? De la oratoria. No sé si se separan elementos o recursos, pero lo veo como el recurso de la oratoria, parte de la oratoria. Fíjense, ustedes han tocado algo muy importante porque, claro, todo esto de alguna forma se relaciona. O sea, no podemos verlo desde un punto de vista, no lo podemos ver aislado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté hablando así, conversando con ustedes, o de repente, vamos a poner un ejemplo. Yo digo, bueno, la oratoria es el arte de expresarse, o de repente lo digo, la oratoria, el arte de expresarse. Ustedes notan la diferencia. Hay gesticulaciones, hay un poco más de intensidad en la voz. Sí, en cierta medida, y fíjense que lo que decía Julia es muy importante. Estos abogados que en 5 minutos te desarrollan una habilidad o tienen una habilidad para resolverte un caso o una situación en 5 minutos, ¿verdad? Entonces, sí, fíjense que eso también interviene. El lenguaje corporal, por supuesto que sí. No es lo mismo alguien que esté así hablando, que de sueño, a alguien que esté muy enérgico. Eso de alguna forma también. Y eso es parte de la comunicación. Y ahí es donde vemos todo como un conglomerado. ¿Quiénes realmente son unos artistas? Valga la redundancia, los actores, por esa capacidad histriónica que desarrollan y logran hasta convencerte de una situación en particular. De hecho, una de las ventajas y una de las fortalezas que vamos a tener, no sé si el profesor Veronese ya hizo llegar el instrumento que él tiene, pero una de las cosas, una de las fortalezas que vamos a tener es su participación porque aparte de ser docente, es actor y de alguna manera vamos a notar eso que ustedes están señalando con respecto a la forma como nos expresamos, como la postura, nosotros como docentes, incluso. O sea, vamos a estar claros que si yo llego a una clase y empiezo a gritar, el mensaje no va a llegar de la misma manera que si empiezo con algo más de alegría, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque eso le está transmitiendo al otro energía. Entonces, y bueno, y Eliezer lo decía muy bien, en el ámbito político, creo que es uno de los que nosotros conocemos más en los últimos años, ¿verdad? Somos testigos fehacientes, testigos presenciales, vivenciales, como lo querramos llamar, de lo que es eso y de cómo también podemos llegar a un punto muy motivo de la gente, podemos llegar, ¿verdad? A partir de la oratoria, a emocionar, a convencer. Es lo que los vendedores lo utilizan muy bien, los vendedores. Y bueno, bueno, ya se nombraron los abogados porque son unos artífices, muchos de ellos. Entonces, sí, es algo que tiene que, o que está comprendido por una carga emotiva, por una carga gestual, en fin, en cierta forma, ustedes lo decían en un principio. Pareciera que entonces la comunicación y la oratoria deben estar unidas o permanecen, mm, no, yo no diría equivalentes, pero sí permanecen relacionadas de alguna u otra manera. ¿En qué diferenciaría cada uno de ustedes? ¿Qué diferenciaría la comunicación de la oratoria? Vamos a ver.
¿Cuál sería alguna diferencia a pesar de que se relacionan? Ok, La oratoria tiene, de la manera que yo lo veo, la oratoria está diseñada para... la comunicación es espontánea, mientras que la oratoria tiene un fin particular. sí, ok, es posible. Eliezer había levantado la mano, pero no sé Sorry. qué pasó, debe ser algo con el micrófono. Que nada, que coincidimos sin darnos cuenta, Bex y yo. Bueno, la principal diferencia que yo puedo observar es que la oratoria, en un sentido muy lato, muy restringido, apunta hacia la oralidad, de allí su nombre, es un discurso oral, ¿ok? En tanto que la comunicación puede ser escrita, oral, gestual. Entonces, no hay comunicación escrita en la oratoria. Eh, lo digo porque tú no exhibes el discurso en un papel, a mí que lo puedas tener como guión al momento de trabajar. Reitero, la oratoria se ciñe de manera muy cerrada, muy lata a la transmisión oral del mensaje. Es allí donde veo la principal diferencia. Perfecto. Ok, ¿quién más? También se pudiera agregar que la oratoria es un arte de hablar en público y la comunicación puede venir de muchísimas maneras. Bueno, de hecho, tú mostraste hoy una forma de comunicarse bien interesante, que muchas veces la pasamos por alto. De repente alguien ve eso, esa presentación que tú hiciste y bueno, y ve como que si estuviesen hablando otro idioma, pero allí hay una información bien valiosa. En serio, yo lo digo muy en serio. Entonces, es un poco eso, o sea, se transmite un mensaje desde un punto de vista iconográfico, desde el uso de símbolos, de íconos. Eso muchas veces, a veces hasta da mayor información, sobre todo cuando son símbolos universales, cuando son íconos universales. ¿Ok? ¿Quién más? Ok, Ángela. Bueno, partiendo, me quitaste la idea, ¿no? Hace rato tenía la mano levantada y justamente iba a poner de ejemplo a los políticos, ¿no? Que buscan persuadir, vamos a decirlo así, y eso es de tiempos remotos, ¿no? Esa estrategia de persuasión y es a través de la oralidad, como bien lo dijo Eliezer. En el caso que nos presenta la compañera Betsy, ella nos presenta un comunicado, como bien lo dijiste tú, bien explicado, con ciertos elementos que allí vemos, pero ella lo transmitió, ella lo explicó. Imagino que en algún momento debe haber una comunicación persona a persona y se debe transmitir con mayor claridad, aunque ellos en su código, vamos a darle ese nombre, en su código ya queda sobreentendido, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué tan grande es o no es? Pero como ejemplo de la parte o del proceso oratorio, tenemos muy bien explicado lo que nos dijo Betsy, que inclusive convenció a Eliezer de que, oye, existe otra manera hasta más rápida, sintetizada, de hacer ese tipo de comunicación, vamos a decirlo así. No sé si Julia quiere agregar algo más.
Está mal acostumbrado, es que tengo un gripón y entonces por eso que apago la cámara cada vez que me viene el ataque de tos. No me puedo ni reír, no puedo echar broma, oye. Julia, pero te sienta bien la gripe porque te ves hasta buena moza. Ay, gracias. No, 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 ve, Una esa voz es una sexy. manera de comunicación y una oratoria que convence. ¿Estás viendo? Un ejemplo. No, de verdad, tengo bastante gripe. Cuéntame. Yo lo que dije en un principio, a lo mejor desde el punto de vista de la matemática, lo veo como que si todo, como que se me expliqué muy fácil, ¿no? La oratoria, un subconjunto de la comunicación. Eso es como que si yo agarro todo un conjunto, lo que quiere decir la comunicación, y la oratoria es un granito de arena, ¿verdad? Pero que tiene todas las características y está impregnado por todas las teorías de comunicacionales que hay. Solo que ella, coincido con Eliezer, va de manera oral, usa todos los elementos y ahorita oyéndolos hablar me ubicaba, por ejemplo, la oratoria en el lenguaje de señas, la oratoria en el cine mudo, la oratoria en los mimos, lo que hacen mímica. Entonces no sé si esas son formas también de oratoria o la oratoria significa solo sonido. En estos días viendo el concierto de Bad Bunny, tenía una cantidad de personas que iban traduciendo las canciones de Bad Bunny con lenguaje de señas y era impresionante cómo le ponían que todo el que sepa ese lenguaje, ese código, entiende perfecto con toda la intención del discurso que estaba dando el cantante en ese momento, ¿no? Esas preguntas me surgieron ahorita. Marina está levantando la Sí, mano. sí, 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 correcto. Sí, quería agregar algunas cosas a lo que han dicho, porque yo sí veo que la oratoria es el arte, como dice, de hablar en público. Y no sé, Julia, tu pregunta, sí, por ejemplo, eso, si una persona que se comunica por lenguaje de señas, se puede considerar un orador, pues. Pero lo que yo veo es que todo ser vivo, por hablar de diferencias, ¿no? Todo ser vivo se comunica de alguna manera. Inclusive lo veíamos en los videos que puso Gerardo allá, ¿verdad? Que como sin hablar la gente se comunica. Como un animalito, tú aprendes a leer es su lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, los que tenemos mascota, yo que tengo un perrito, y tú sabes inclusive hasta diferenciar los ladridos. Ah, mira, está ladrando porque tiene hambre, está ladrando porque se le escondió. Ahorita yo tengo un perrito aquí, ¿no? Entonces estaba ladrando porque se le había metido una pelotica con la que estaba jugando debajo del asiento y no lo podía sacar. Y el ladrido es diferente. Está ladrando porque siente un ruido, porque llegó una persona conocida. Los bebés se comunican igual, que no saben hablar todavía. Y así pues, entonces, esas son múltiples maneras de comunicarse, pero veo la oratoria como ese arte de hablar en público y creo que todos los elementos que han dicho aquí, son válidos porque cuando tú dices esa persona es un buen orador es porque su manera de comunicarse es efectiva, porque logra captar la atención del público al cual va dirigido, porque de una manera u otra tiene ese don de persuadir, de, de, de como que, de motivar a la gente, de inclusive engancharlos para que lo sigan, para que hagan las cosas, porque también lo veo como una de las herramientas que debe utilizar un líder. Y de hecho, bueno, por eso fue que hablaron de los políticos, esos grandes oradores en nuestra historia, que bueno, maravillaban con sus discursos, se hablaban y todo el mundo lo escuchaba con atención. Entonces yo pienso que es allí donde pudiéramos ver algunas diferencias, pues que no todo el que se comunica quiere decir que sea buen orador. A lo mejor yo soy excelente escribiendo, pero cuando voy
a exponer lo que escribí o quiero comunicarlo, como tú mismo lo decías, Gerardo, soy aburrida cuando hablo, no gesticulo, hay personas que su cara no expresa nada, entonces a ti eso, a las personas eso cuando, por lo menos a mí, y yo estoy escuchando a alguien que es así como que tú no sabes si está feliz, triste o qué, eso te aburre y así, pues entonces ahí hay todas unas técnicas para ser un buen orador. Ese es mi aporte. Sí, Fíjate, Marina, porque yo me pregunté y eso me nació en esta clase, porque cuando hicimos la lluvia de ideas, siempre dijimos, hay un emisor, ¿verdad? Un emisor que va para un público, tiene distintos recursos, hay una estructura de lo que va a decir, que fue lo que Eliezer hizo bastante hincapié. Tiene una intencionalidad, sin duda alguna. Usa la expresión corporal y tiene una audiencia, que es algo que por ahí leí cuando estaba para la clase de hoy, que no lo hemos tocado todavía, que es la retroalimentación de la audiencia. Entonces, esa audiencia, tú le ves las caras y sabes si tu oralidad o tu discurso, como lo estáis llevando, está llegando, ¿no? Entonces yo creo que queda como un tema de investigación ver si el mimo, el lenguaje de señas son oratoria o no, o si la oratoria es exclusiva de la voz, del sonido. Sí. Me queda interesante eso, ese puntico ahí me parece a mí, ¿no? Si lo ves como una estructura, bueno, tú sabes que esta cabeza es cuadriculada, ¿no? Entonces, no sé, me quedó esa inquietud, ya lo fíjate, mismo. sí, yo cuando te escuchaba, Julia, si bien es cierto, la oratoria tiene que ver más que todo con ese arte de hablar bien, por supuesto, cuando hablamos de reglamentaciones estamos hablando de lo que es el lenguaje como tal. Sin embargo, sin embargo, yo me hacía esta interrogante cuando tú intervenías, Julia, y es la siguiente. Muchas veces hay conceptos que van evolucionando, ¿ok? ¿De dónde parte la oratoria? Bueno, justamente del hablar. Mm, Sin embargo, no es descabellado pensar que se pueda encontrar tipos de oratoria. Quizás en el mm, momento, en la actualidad, no hay como que eso, esa investigación no existe, no existe. Quizás, digo yo, sería interesante incluso que lo busquemos como ejercicio, si existe o no esa oratoria que pueda estar vinculada más al arte de hablar, al arte de señas, al arte de expresiones corporales, bueno, de señas también entra allí. Es interesante, ¿por qué? Porque a través del tiempo los conceptos van evolucionando y lo que se concebía en un momento histórico ya lo que es parte, porque se amplía el espectro. Y eso es bien interesante. Y a mí, yo me ponía a pensar en eso, bueno, realmente podemos hablar de la oratoria de señas, no lo sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor no, o está claramente definida con relación al arte de hablar. Pero es interesante, un tema de lectura, lo pueden hacer como ejercicio, incluso lo voy a hacer yo también para ver y ampliamos y de repente, no sé, bueno, la próxima semana Abraham Veronese estará con nosotros, no sé si lo confirmó, profe Marina, hasta el momento, no sé si él confirmó estar presente el próximo miércoles. Sí, el profesor Perfecto. ya hablé con él me mandó ya un material, se los voy a colocar por el Classroom, pero no quería interferir con la prosecución de tu clase, pues. Entonces ya Sí, porque entonces, ujú, le coloco el material para que lo vayan revisando y él entonces estará con nosotros el próximo miércoles, el miércoles 30. sí. En- Entonces, hablarnos
precisamente de todas esas técnicas del laboratorio. Claro. Entonces, sí, O sea, le podemos hacer esa como yo decía, y le podemos hacer sí, está bien, claro, ¿por qué no? Claro, porque es que ajá, yo me puse a pensar en eso cuando Julia está interviniendo, y sí, es probable, es que quizás en este momento no, pero en un futuro eso pueda evolucionar y hablar de una oratoria por señas, una oratoria corporal, una oratoria no verbal, porque históricamente ya vimos en la presentación que el declive de la oratoria provino por la escritura, por el énfasis en la escritura, en la transmisión de información a través de escritos. Sin embargo, bueno, la misma necesidad de comunicarse en el mundo hispano, surge entonces una manera de expresar que es la que de alguna forma da origen a nuestro idioma. Y es interesante porque surge de la necesidad, pues, bueno, ¿cómo nos comunicamos ahora? Eso no elimina para nada lo que nosotros entendemos como la escritura. Y es cierto lo que decía la profe, Marina. Muchas veces de repente yo soy un escritor excelente, un escritor prolífico, pero a la hora de expresarme, de montarme en una tarima, puedo estar o sea, no tener ese carisma, vamos a llamarlo de alguna forma. Y entonces fíjense que aquí surge algo interesante, porque cuando venimos hablando de habilidades blandas, que incluso ayer por cosas de la vida estuve en un conversatorio en el colegio, yo lo expresé por el grupo, algo que tenía que ver con habilidades blandas y por supuesto muestran una cantidad de habilidades que a mí lo único que se me ocurrió fue decirle, bueno, es que yo la pudiera agrupar en 4 categorías, que son las que estamos trabajando o que bueno, faltan algunas otras, pero las que hemos venido trabajando en en este diplomado, porque entonces tienen que ver un poco con ese desenvolvimiento, ¿verdad? Entonces, partiendo de allí, ¿verdad? ¿Cómo encaja la oratoria en las habilidades blandas? Vamos a ver qué expresan ustedes. ¿Cómo encaja eso en las habilidades blandas? Mira, esa tarea le toca a la profesora Marina, que fue la que dio habilidades blandas. Ahí lo resolvemos rápido, pues. Marina, te estamos esperando. Sí, Eliezer levantó la mano. Bien, claro que es Mira, una habilidad blanda. ¿no? Claro que la oratoria es una habilidad blanda, porque si fíjate que si vemos todo lo que hemos conversado, lo que ustedes mismos han planteado, de todas las posibilidades que se van abriendo en la medida que una persona hilvana correctamente un discurso, persuade, puede persuadir, puede motivar, puede vender, puede enganchar, puede hacer que la gente lo siga, puede hacer que todo el mundo esté así como, va a hablar Marina, todo el mundo a correr porque va a hablar Marina. Entonces, claro que es una habilidad blanda porque la comunicación está dentro de las habilidades blandas y ya todo el mundo también ustedes lo dijeron, tú dijiste que era un subconjunto, el otro dijo que era una parte, que no había, que eran ¿cómo es que? Indisolubles, lo dijo Eliezer. Entonces, evidentemente que es una habilidad blanda, el arte de hablar en público. Muy bien, Eliezer había levantado la mano. Sí, bueno, lo dijo mejor Marina, porque ciertamente en el conjunto de habilidades blandas está la comunicación. Ahora voy a girar hacia lo dicho por Julia, que está abordando de manera dialéctica el tema. Y Gerardo sí respondió, a mi modo de ver, de manera acertada. Todo ha cambiado porque la base primigenia de la oratoria es ya ese Roma, por supuesto, los tribunos, que era una de las figuras claves, se tenían que presentar ante la muchedumbre. Y en esta evolución, si comparamos el hoy con el ayer,
los discursos han cambiado. Lo digo sobre todo yo que soy de historia, porque los actos políticos, esos mítines, los discursos eran de horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hoy día es al contrario. Hoy día el mensaje tiene que ser más directo, como bien lo dijo Julia, y ya un abogado se especializa en sus alegatos para que de manera contundente y en breves instantes pueda transmitir el mensaje. Véanlo, los políticos hoy día no se dispersan, los que están bien asesorados tratan de ser más coherentes, con una mayor hilación y evitan la distracción discursiva. Entonces, todos estos cambios permiten darnos cuenta que sí podemos hablar de una oratoria frente a la realidad que hoy dispensamos de personas con discapacidad auditiva, porque ese traductor está transmitiendo un mensaje que es uno de los elementos claves de la oratoria. Hay un mensaje, hay una intencionalidad, se está transmitiendo a través de un código. Insisto, lo que pasa es que cuando le aplicas el sentido lato del término, pareciera que no lo es, pero sí, sí aplica. Desde mi punto de vista, coincido con Julia y con Gerardo. Gracias. Un ejemplo de oradores que todos nosotros conocemos y no nos damos cuenta que son unos expertos preparados durante 4 o 5 años de carrera son los religiosos, de la religión que sea, católica, hebrea, en toda la evangelista, adventista, hindú, eh, musulmanes, todos los líderes religiosos son excelentes oradores y están preparados para eso. Y están preparados en esa oratoria hasta para todas las posibles preguntas y dudas que le pueda presentar su audiencia. Y creo que se destacan en eso. Y la oratoria de ellos viene acompañada con clases de canto y música. Todos cantan, todos bailan. De verdad que es una carrera, una profesión muy bien estructurada, pero se destaca la oratoria en esa profesión. Más no se destaca en la profesión de nosotros que somos profesores porque oratoria nunca nos dan en ninguna parte de nuestro currículum. Y creo que el currículum actual todavía no contempla la oratoria. Y ese es tu arma de trabajo. Cuando te llega a un salón, ahí ve cómo se la inventa. Y entonces ahí tienes la oratoria que pelas los ojos. Esa es una oratoria, ¿verdad? Cuando tú estás en un salón y está un muchachito, le pelas los ojos o le tuerces los ojos o te vas caminando por la fila y le haces taca, taca, taca en el pupitre. Todo eso son técnicas de oratoria, pero en nuestra profesión, que deberíamos ser unos expertos en eso, no lo tenemos. Y con respecto a Bexi, que hizo su presentación de Toyota en cuanto a las rutas de comunicación y resolver problemas, me quedó una duda, que es cómo se comunican verbalmente entre ellos cuando están presentando ese problema. Porque yo veo ahí a la causa, está en el departamento de marketing, por ejemplo. Y ahí la jefa es Bexi. Ah, sí, la culpa la voy a tener yo porque soy la chinita de este grupo. ¿Y cómo respondo y cómo lo hago? ¿Cómo es la comunicación del jefe o de los jefes grandes ante una audiencia? ¿Y cómo es su oratoria? O sea, esas son preguntas que quedan ahí en la interrogante en esas grandes empresas también. O son todos tan objetivos que aceptan tranquilamente, sí, el marketing y yo soy la jefa, la chinita, mi departamento lo está haciendo mal. Vamos a portarnos bien. Tía, usualmente cuando tú haces este tipo de papeles, el problema está en tu departamento. Entonces, es tú
porque en Toyota tenemos, es como la Biblia, ¿no? Que es mejora continua. Entonces, cuando tú llegas con un problema del tamaño que sea, usualmente la reacción no es negativa, sino más bien positiva, porque lo que estamos buscando es la mejora continua. Y cada proceso que tú mejores es obviamente mejora para la compañía. Entonces, usualmente la manera en que lo ven eh, es positiva y más bien la gente como que ok, pero pensaste en esto o siempre buscan como que colaborar para todos llegar a una mejora grupal o de departamento o división. Entonces el approach en Toyota usualmente es más positivo. Eliezer, Eliezer levantó la mano. no te estás hablando, te estás en mute, Eliezer. Sí, validar lo que estudiamos en gerencia, porque Japón es un modelo, just do it. Entonces el problema no se ve como un problema, sino como una oportunidad de ser Una mejores. oportunidad, correctamente. Tan es así que Japón marca un hito actualmente porque insisten que no todo es un problema, porque lo que se hace bien se puede hacer mejor. A diferencia de este modelo Exacto. occidental que vemos es la falla, ¿no? Ya Japón lo que considera es que a pesar de que estoy funcionando correctamente, que no hay quizás un error o un margen de error más allá de lo tolerable, podemos optimizar. Por eso te capto perfectamente de que no hay esa reacción negativa o ser reactivo, sino que doy las gracias de que me estás ayudando a ver que puedo funcionar, puedo optimizar lo que estoy haciendo. A diferencia de nosotros, de este lado, que no somos sinérgicos, hemos construido feudos, ¿ok? Entonces eres tú el que está fallando, yo soy perfecto. Mientras no nos veamos como un conjunto, y ya ni siquiera conjunto, como un sistema, realmente no vamos a trascender. Disculpen que me haya distraído al campo gerencial, pero casualmente me dio la oportunidad, porque una cosa es leer los libros y otra cosa es esta oportunidad de escuchar a alguien que está dentro de Toyota como es Bexi. Y Julia, ciertamente, eh, aquí hay cambios sustanciales eh, que no podemos desperdiciar. Y es que al ser un arte, implica una serie de habilidades, ¿no? Porque para no ser largo en la intervención, hemos desnaturalizado en la sabiduría popular que la gente cree que un ser locuaz, porque habla hasta por los codos, es un buen orador. No necesariamente. O sea, yo puedo tener un discurso sostenido, incoherente, ya superlativo durante 2, 3 horas, pero eso no me hace orador. ¿Ok? Eh, entonces, hoy día vamos a ver cómo las redes sociales, y me incluyo porque soy profesor de historia y nos caracterizamos por hablar muchísimo, las redes sociales que tienen tope de tiempo, tienen mecanismos de transmisión de información, nos están obligando a replantearnos que para decir lo mismo no requiero de tanto tiempo. Ese es el mejor ejercicio, creo que Abraham nos ayudará en ese sentido. Esos reels tienen 1, 2, 3 minutos nada más. Y en ese tiempo, la persona que está frente a la cámara te tiene que decir todo lo que tú necesitas. Por supuesto, eso tiene sus bemoles también, porque eso es más mercado técnico y no tan aplicable a nosotros en educación. Pero la doctora, y con esto cierra, la doctora Marina Martos siempre nos hace mención de este aspecto, que nuestra curva de atención se ha ido reduciendo, inclusive entre nosotros, pues, como público académico, como portavoces de actividad académica. Ahora los eventos se han ido
constriñendo. A una presentación se pide 15, 20 minutos, se está evitando participaciones de 45 minutos porque se agota el auditorio, se pierde el interés, se hace difuso el mensaje. Entonces, fíjense cómo esto de la mercadotecnia está irradiando el trabajo nuestro en la academia. Con esto cierro. Y con respecto a las redes sociales, fíjense que hoy en día los reels, los estados son muy cortos y estas generaciones, si tú le colocas algo muy largo, de alguna forma, se aburren. Bueno, lo está sucediendo con el béisbol, pero no quiero ahondar en ese tema, que se han cambiado ciertas reglas justamente para hacerlo más corto. Y es eso, porque estamos viviendo una época donde todo tiene que ser de inmediato. Y eso es algo para reflexionar, porque parece que nos podemos salir del tema y podemos estar aquí casi todo el tiempo y reflexionando y hablando, pero eso es algo importantísimo, de verdad que sí, eso de las redes sociales. Bueno, esto está muy chévere, muy sabroso, de verdad que estoy muy contento con ustedes. Cada vez que tengo este tipo de actividades, salgo más fortalecido gracias a ustedes, aprendiendo. Eh, quiero, bueno, un poco ya en los últimos minutos, indicar un poco cómo vamos a evaluar esta parte. No vamos a hacer un ensayo como hicimos en la sesión anterior sobre comunicación. Sin embargo, sería bueno realizar una actividad. Ustedes deciden cómo la hacen, si es un cuadro comparativo, si son reflexiones, donde van a relacionar la oratoria, bien sea con la comunicación y con lo que ya vinimos trabajando en el primer módulo. Cómo se relacionan, qué es lo que distingue a cada una de las cosas. Sin embargo, mm, ya de alguna manera, como que hay un acuerdo implícito, y es que no podemos desintegrar, que muchas veces vemos las cosas parceladas, pero resulta que las realidades de los temas o las temáticas que trabajamos no necesariamente son así. Pueden estar realizándose en simultáneo. Entonces, un poco, creo que en una pequeña conversación que yo tuve temprano con Ángela, le decía que está implícito mucho en lo que es la comunicación, o por lo menos en los materiales que yo les entregué, el pensamiento complejo de Edgar Morin. Está diluido poco, pero es por eso, porque las realidades como que son integradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya sea a través de reflexiones, ya sea a través de un cuadro comparativo, relacionar la oratoria con lo que ya trabajamos en la sesión anterior y en el módulo anterior. Incluso pudiéramos esperar en esa actividad la actividad que vamos a realizar la próxima semana con el profesor Abraham Veronese. O sea, no vamos a ir, no vamos a trabajar con prisa. Incluso pudiéramos esperar esa actividad porque va a ser muy significativo, va a ser bien nutritivo lo que se vaya a trabajar ese día. Y entonces eso pudiera complementar esta sesión. Yo creo que más o menos para que vayan empezando a realizar, ya yo les indicaría la fecha de entrega, indicaría también, aunque ya lo estoy señalando, ya lo estoy indicando, pero igual por Classroom voy a dar las indicaciones para que, bueno, esté allí, para que esté eh, registrado. Y por qué no, también indicarlo por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y así, bueno, podemos tener un producto de mayor calidad. No sé, creo que sería lo más saludable. Entonces, bueno,
No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. Yo quería cerrar con un ejemplo de oratoria. Y yo no sé si Eliezer estuvo ese día en esa actividad. Y esa es una persona que lleva la oratoria y que todos ustedes, lo más seguros que conocen, que es el embajador Julio César Pineda. Él es un orador, pero, o sea, todo lo que tenga que ver con oratoria lo tiene. ¿Es comunicador social de profesión? No. Se graduó de profesor de filosofía en el Pedagógico de Caracas, en el antiguo Pedagógico de Caracas, y después con el tiempo estudió Derecho y cayó en la diplomacia. Él fue al Pedagógico de Miranda José Manuel Ciso Martínez. Yo no sé si tú estabas ahí, Marina, ese día. Y se hizo cuando la primavera árabe, que era la noticia en el mundo entero. Y entonces, para los estudiantes de geografía e historia, a mí me pareció que eso era una maravilla que él fuera para allá a hablar de eso. Y estaba el auditorio lleno con todos los estudiantes de geografía e historia. No recuerdo si la jefe era Iraiza, no me acuerdo quién era el jefe. Y el auditorio lleno es obligado. Y él empieza a hablar de su primavera árabe, del desierto, de la guerra, no sé qué. Y bueno, la cara de fastidio que tenían todos los estudiantes, eso era, es que lo que le cuente es poco. Y preguntaba, ¿y ustedes vieron tal cosa? No, y cambiaba el tema, y cambiaba el tema, ¿no? Y al final terminó con el modelo de Naciones Unidas, porque entonces él dijo, yo tengo que enganchar a esta gente. Entonces agarró y les contó que la Universidad Católica Andrés Bello tiene el modelo de Naciones Unidas para todos los niños del alrededor de la comunidad. Y entonces había un niñito que iba a presentarse como el presidente de las Naciones Unidas y la universidad le dio el flu, la corbata y él hizo ese papel. Y entonces pues él decía... Soy tan importante que hasta en mi casa me trataban con respeto. Cuando me vieron con flu, con corbata, salí en televisión, salí en no sé qué. Y ahí enganchó a todos los profesores y profesoras o estudiantes del futuro y todos se engancharon en eso porque les conmovió la historia del niñito que no tenía nada que ver con la primavera árabe, ¿verdad? Y entonces al final le dice, ¿quieren el modelo de Naciones Unidas para el pedagógico? Sí, van a ser el centro de... Sí, yo decía, esto parecen los propios evangélicos, ¿no? A mí me impresionó eso, te estoy hablando, yo no sé, la primavera árabe fue qué año, Eliezer, 2010, 2011, no recuerdo. Y eso yo decía, Dios, ¿cómo terminó aquí? ¿Cómo? Ajá, ¿y cuál es la fortaleza de la oratoria del profe Julio César Pineda? Que lo único que le faltó para ser cura fue consagrarse. Él estudió todos los 5 años en un seminario y usted lo ve por televisión y lo ve por todas partes y es un orador perfecto. El otro ejemplo que conozco del pedagógico es el doctor Omar Hurtado, que eso es Dios. Nos guste o no nos guste lo que diga, o tengamos diferencias políticas o no, es un orador, tiene el don de la oratoria. Y yo no sé si cabe aquí, Gerardo, el don de la oratoria que tenía Barbarito Díez cuando cantaba, que ni se movía, cantaba todos esos danzones y todo eso, y ni se movía. Aquí hablando con ustedes, me estaba recordando de esos ejemplos de personas que lo marcan a uno con la oratoria. Hay una película de Netflix que es de Tom Hanks, que se llama El Contador de Historias. Se la voy a mandar por el grupo de WhatsApp, que él se destaca porque él contaba historias en los pueblos, porque leía y era un excelente contador de historia y vivía de eso también. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Y ahora estoy enamorada de la profesora de química, la ingeniero de química, que tiene una excelente oratoria también y me ha sorprendido. Y es Sí. verdad, lo estoy diciendo en serio. Bueno, Bueno,
Gracias. Bueno, más nada, Gerardo, terminamos con nuestras tareas. Nos vemos el miércoles que viene entonces. Sí, perfecto, excelente. Ok, Bendiciones para todos. Hasta el gracias, Hasta miércoles. luego. Gran abrazo. Nos vemos. gracias. Un abrazo. Gracias, Ángela, porque me echaste un piropo. Ay, para que levantaras el ánimo.